El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos, el segundo, el tercero y los demás hasta el 7º. Tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin también murió la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección de los muertos, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en la vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse un momento, hermanos, por favor. Queridos hermanos, la palabra de Dios en este domingo hace referencia a la vida y a la muerte. El Evangelio se desarrolla en un diálogo que Cristo, antes de la lectura, en los versículos anteriores a este texto de Lucas, aparece Jesucristo atendiendo a los escribas, a los fariseos, y es el momento de los saduceos. Los saduceos es un grupo religioso político de aquel tiempo que eran seguidores de Sadoc, un sacerdote del Antiguo Testamento contemporáneo con Salomón. Y Sadoc, como pastor de este grupo, no creía en la resurrección. Entonces ellos asumieron la doctrina de no creer en la resurrección. Y Jesucristo llega con su doctrina donde habla de la resurrección, de una vida después de esta. Es natural que este grupo que no cree en la resurrección le pregunte a Cristo, lo interpele sobre el asunto de la resurrección en el tono del matrimonio. Pudo haber sido en el tono de la vida consagrada, pudo haber sido en el tono de la soltería. La pregunta es en la sintonía del matrimonio. Y le preguntan, poniendo un sustento primero, el de Moisés, de la ley, parte de la ley mosaica, dice, los saduceos dicen: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere, se casa y muere sin haber dejado hijos, el hermano debe de tomar por esposa a su mujer para darle descendencia a su hermano.
le dice, pues mira, en nuestro pueblo un hombre se casó, murió y no dejó descendencia. La tomó por esposa el siguiente hermano, el siguiente cuñado, así dice hasta el cuñado número 7. Los 7 murieron y ninguno dejó descendencia. Dice, cuando venga la resurrección de los muertos, ella, ¿de quién va a ser esposa? Si se casó con los 7. El Señor contesta con mucha tranquilidad y también con mucha sabiduría. Les dice, en esta vida, hombres y mujeres se casan. Es lo único que dice. Pero en el trasfondo, en la raíz griega y en la raíz hebrea dice, el hombre en la vida busca la felicidad y elige a una mujer o un hombre para ser feliz. La felicidad del hombre se va fraguando. Llegan los hijos, llegan los nietos, el hombre compra una casa, el ser humano, compra un carro, compra un terreno y le va entendiendo a la felicidad de este mundo. Aquí hay que buscar la felicidad. Y le dice el Señor, aquí en la tierra se casan, compran carros, hacen alguna fiesta, viven un momento de esparcimiento, conviven con la familia, la pasan bien por un rato. ¿Qué está tratando de decir el Señor con esto? Felicidad temporal. Y dice, pero en la vida eterna no será así. En la vida eterna dice, ya no van a resucitar como esposo, como esposa, no van a resucitar como hijos, no van a resucitar como hermanos, no van a resucitar como cuñados, como suegra, como nuera, no van a resucitar como vecinos, dice el Señor, ya no. Imagínense ustedes una mujer. Imagínense ustedes una mujer que le tocó un marido terrible, volverlo a ver, que casi llegando al cielo, otra vez tú aquí. Hay un chiste que dice que un día un hombre llegó al momento de su jubilación y le dijo a su esposa, mira mujer, se llega el momento de jubilarme y me van a dar buen dinero. ¿Qué quieres que hagamos? Y le dice la esposa, mira, yo tengo mucho tiempo que tengo ganas de ir a ver dónde nació Jesucristo, a conocer el pesebre, a ver dónde murió, dónde resucitó. Y le dijo su esposo, muy bien, te voy a llevar, no hay problema, nos alcanza y nos sobra, además nos van a dar todavía nuestra mensualidad de apoyo, vámonos a pasear. El marido arregló toda la documentación, fue y pidió el presupuesto a una agencia de viajes, tramitaron el pasaporte, los documentos necesarios, se fueron. Y cuando andaban en Tierra Santa, se le muere la señora. Y entonces él empieza a hacer los trámites. Y las autoridades civiles de allá le dicen al señor viudo, mire, si deja a su esposa, le salen $100. Pero si se la lleva, le salen $30,000. ¿Qué quiere hacer? Dice, no, pues no se dice, mire, le damos esta tarde, la noche y mañana temprano viene y nos soluciona. El marido llega y le dice, me llevo a mi mujer. Señor, piénsele bien, si la deja son $100, si se la lleva son $30,000. Dice, sí señor, pero mire, hace mucho tiempo aquí mataron a un hombre y resucitó al tercer día. ¿Qué tal que le entierro y llegando a mi casa llega detrás de mí otra vez? Para más seguro, mejor me la llevo. En México no pasa eso, la entierro, le hago su novena y felices todos. Como ya no va a ser así, entonces la palabra de Dios dice, hay que entender la dinámica, cómo debo de vivir aquí. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la dinámica del ser humano es aprender desde ahora a hacer
el cielo en la tierra. Nosotros ya desde ahora podemos tener actitudes de Dios en el hogar, actitudes de lo eterno en la convivencia, actitudes de lo eterno con los compañeros de trabajo, actitudes de lo eterno con mi pareja, con mi hijo, con mi hermano, con mi hermana. Si desde ahora tienes actitudes de lo eterno, has empezado a bajar el cielo a la tierra y vas a empezar a ser feliz. Y vas a empezar a entender la dinámica que Cristo quiere que nosotros instauremos aquí. En este chiste que yo les ponía, qué triste es cuando te tengas que separar de tu pareja bien muerto o bien vivo, pero porque no hay amor, porque no lograste, porque no aportaste para la felicidad, porque no aportaste para la armonía, porque no aportaste para la paz, porque no aportaste para la tranquilidad. Y lo más grave es que Dios a ti y a mí nos va a pedir cuentas de eso. Precisamente por eso la palabra de Dios, cuando le contestan sobre la resurrección, hay gente que afirma, el infierno está aquí, el cielo está aquí. No se lo crean. Porque el cielo lo puedes hacer tú y el infierno lo puedes hacer tú aquí, pero de manera temporal, pero de manera definitiva solo Dios. Por eso, hermanos, vale la pena entender esa dinámica de decir, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida? Por eso la palabra de Dios nos desarrolla la vida aquí y la vida allá. Por eso vale la pena mirar en esa tónica nuestra propia vida, cómo estamos llevando a cabo nuestro proceso de vida en el día a día, en la búsqueda diaria de la felicidad, de la tranquilidad, de la paz. De ahí podemos tomar otro elemento que nos puede ayudar a poder descubrir cómo la dinámica de la vida del ser humano, hay veces que en una comunidad no vivimos felices todos, hasta de manera natural, pero es porque no todos aportamos para la felicidad. Tan solo si respetáramos la vida del otro, ¿qué me importa a mí la vida del otro, lo que esté aconteciendo del otro? El respeto es un signo de lo eterno. El no hablar del otro es un signo de lo eterno. El no meterte en la vida del otro es un signo de lo eterno. ¿Por qué no hacerlo? Cuando yo veo y trato de trabajar por evitar la envidia y precisamente nosotros hacemos aquí el asunto de personas vivas que parecen muertos. ¿Ustedes creen que una persona que vive, que respira, que trabaja, que camina, pero que odia, pero que no hace el bien, pero que no respeta, vive feliz? No es cierto. Por eso la palabra de Dios el día de hoy nos dice, ¿qué tanto estamos nosotros aportando para vivir feliz en comunidad, para vivir feliz en familia, para vivir feliz en el ambiente de los diferentes, ambiente de trabajo, ambiente de campo, ambiente de comercio, ambiente de oficina, ambiente de escuela, ambiente religioso? ¿Qué tanto estamos aportando precisamente como signos que voy haciendo míos que hablen de lo eterno? Salimos de misa y empezamos a hablar, salimos de misa y no le hablo a este hermano, salimos de misa y no saludo a aquel otro, salimos de misa y no hago el bien. ¿A qué le tiramos si no demostramos con actitudes concretas de hacer el bien? Actitudes eternas que hablen de que quiero la salvación. ¿De qué sirve? Precisamente por eso, hermanos, el hablar de la palabra de Dios el día de hoy, cuando dice, y que los muertos resucitan, la palabra de Dios afirma y dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para Cristo la muerte no existe. Y habla del pasaje de la zarza, aquel pasaje donde Dios hizo la posibilidad de ver en el diálogo entre Jesús, Moisés y Elías, personajes del Antiguo Testamento en el tiempo de Cristo. Quiere decir, si está hablando con algunos que vivieron en aquel tiempo, entonces ¿qué quiere decir?
que la vida eterna sí existe, porque están presentándose personajes de aquellos años de los primeros siglos de la iglesia naciente, y no me refiero con Cristo, sino desde el Antiguo Testamento en Israel, con gente que vive. Por eso dice la palabra de Dios, Dios no es Dios de vivos, perdón, no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y aquí va a sonar un poco duro, pero creo que vale la pena. Una persona que odia, que tiene rencor, que es soberbia, que es orgullosa, que es pretenciosa, que miente, que roba, que critica, no ha hecho a Jesucristo su Dios. Podemos venir a misa todos los días que ustedes quieran, diario si quieren, pero si nos mantenemos en el robo, en la mentira, en la crítica, en la habladuría, en la soberbia, en el orgullo, en la mentira, no hacemos el bien cuando está a mi alcance, no hables ni tú ni yo de que conoces a Cristo, no lo hagas, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios, cuando dice yo soy un Dios de vivos, es que el cristiano del tiempo presente, del mundo y de todos los tiempos, desde ahora demuestra con sus actos que quiere vivir en lo eterno. Si robamos, demostramos que queremos vivir en el castigo eterno. Si mentimos, si criticamos, si no hago el bien, si no hago, estoy demostrando que quiero ir al castigo eterno llamado infierno, pero no estoy demostrando que quiero participar del rostro de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, ya no van a resucitar como pareja, ya no van a resucitar como papá, como mamá, como hijo. No, ya no. Claro, la infinita sabiduría de Dios puede hacer que veas tú o yo a nuestro Padre el día que llegues a lo eterno. Lo puede. Pero que no lo dé, quién sabe. Por eso la palabra de Dios, cuando habla Dios de vivos, quiere decir de gente que ya desde ahora vive en el amor, en la paz, en la ayuda mutua, en la comprensión, en la solidaridad, en la alegría. Esa es la gente de la que ha aceptado a Dios en su vida. Por eso, hermanos, yo les decía qué triste es que a veces viviendo en familia seamos capaces de estar aportando para no ser felices. Y cada quien podemos aportar desde su propia realidad. El hermano aporta para no hablarse con los hermanos, el papá aporta para no hablarse con la mujer aporta para no tener buena relación con el marido, los papás aportan para no ser un ambiente de amor en la familia, los hijos aportan para no ser un ambiente de tranquilidad, de paz y de armonía. Cada quien podemos aportar. El sacerdote no aporta para vivir en paz en una comunidad, el sacerdote no aporta para la evangelización. Cada quien puede aportar desde su propia negatividad, que no le interesa el reino de Dios. Por eso, hermanos, cuando yo les decía este chiste, qué triste que personas se separen de esa manera, o vivos o muertos, y demostramos que aunque hablemos de Cristo, no somos capaces de portar a Cristo en nuestra vida. Este es otro chiste de los maridos, para que no digan los señores, sí, de nosotros no dijo un chiste el padre, nomás de las señoras. Dice que murió el marido y la señora hace un escrito y le dice: Señor, espero que recibas a mi marido con la alegría que te lo mando yo de aquí para allá. Qué triste. Me alegro porque te moriste. Me alegro porque ya no estás conmigo. Triste. Pensemos, hermanos, la propuesta de Dios del Evangelio del día de hoy, para que no vivamos pensando y quitarnos de nuestra cabecita que el infierno está aquí. Sí está, y lo haces tú o yo, y sufrimos, y sí, pero es el infierno temporal. El infierno definitivo viene después de la vida terrena. Por eso dice el Señor: ya ustedes en la vida eterna serán como los ángeles. Es decir, allí no vas a necesitar de una mujer para ser feliz, no vas a necesitar de un hijo para ser feliz, no vas a necesitar de un carro, de un terreno, de una casa para ser feliz. Solamente vas a necesitar a Dios para ser feliz, y se acabó. Felicidad plena. Contempla a Dios, felicidad plena.
felicidad, y aunque aquí puede ser temporal, también ya desde aquí puedes contemplar a Dios. Vente el día jueves cuando el Santísimo está expuesto, vente y arrodíllate delante del Señor y verás que empiezas a contemplar la gloria de Dios. Vente delante de Jesús el jueves que se expone el Santísimo y empiezas a contemplar el rostro de Dios. Y lo más importante, venir a ver a Jesucristo el jueves eucarístico. ¿Cuál es la razón? Aprender a que Cristo me vaya transformando para aprender a vivir desde lo eterno. Acuérdense lo que les he dicho en algunas homilías: vengan a la terapia de Dios. A veces somos muy buenos para ir al psicólogo y al terapeuta, está bien si se ocupa, pero también ven a la terapia de Dios, que también es eficaz. Ven a la terapia de Dios, que es efectiva. Por último, termino diciendo, como el Evangelio habla de la vida y de la muerte, a mí me parece curiosa la vida de nosotros los seres humanos. Muchos de nosotros le tenemos miedo a la muerte, pero no le tenemos miedo a pecar. Y el pecado es lo que da la verdadera muerte. Más bien le tuviésemos miedo a las acciones que tenemos, le tengamos miedo a nuestro egoísmo, a nuestra soberbia, a nuestra mentira, a nuestro rencor, a nuestra crítica. A eso sí hay que tenerle miedo. Si a eso le tememos, entonces a la muerte no le vamos a tener miedo. Y podríamos afirmar lo que San Pablo dice: para mí la vida es Cristo, la muerte una ganancia. Qué bueno que me morí, porque voy a contemplar el rostro de Dios. Procuremos vivir en esa tónica, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que le podemos seguir buscando y encontrar más elementos, pero esto que nos ayude a vivir nuestra vida de fe, a sumar para nuestra